micrómetros, o sea, 50 micrómetros. Entonces, si uno muele esas partículas de cemento más finas, ¿no? Llegando a 500 nanómetros, o sea, 10 veces más pequeñas, pues vamos a tener pues un nanocemento, si lo quieren llamar así, que va a tener un comportamiento un poco diferente al normal, porque al ser más pequeñas, pues van a ser más reactivas, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener desarrollos de resistencia más tempranos, de pronto mayor resistencia también. Otra posibilidad es, por ejemplo, usar nanotubos de carbón. Es posible que ustedes hayan leído acerca de los tubos de carbón, o sea que son unos elementos muy pequeños, unos tubos como se pueden ver ahí en la foto, que tienen pues unas propiedades eh, excepcionales, como dice yo, o sea, tienen resistencia, módulos elásticos bastante grandes y que le pueden dar al concreto pues un comportamiento también mucho mejor que un concreto normal, ¿no? Entonces, estos nanotubos pueden llegar a tener resistencias de más de 100 veces o del orden de 100 veces la resistencia del acero, o sea, resistencias muy altas. Son muy flexibles por otro lado. Entonces, el concreto hecho con estos nanotubos, pues es un concreto de una resistencia muy alta, son unos concretos muy flexibles, muy dúctiles, en fin, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. Otra es de pronto usar partículas muy pequeñas de humo de sílice, ¿no? Entonces, en lugar de usar el humo de sílice del que hablamos en clases anteriores, vamos a utilizar entonces partículas aún más pequeñas. Recuerden que el humo de sílice era muy pequeña, pero estas son aún más pequeñas todavía. Entonces, vamos a lograr tener pues una microestructura más uniforme, menos porosa, y pues podemos llegar a tener concretos de muy alta resistencia muy fácilmente. Bueno, hay otro tipo de nanoconcreto que es hecho con óxido de titanio, que bueno, pues por un lado las partículas son muy pequeñas, por el otro lado, o la característica de este óxido de titanio es que reacciona con algunos elementos que contaminan el aire, como óxidos de nitrato, de nitrito, ya me olvidó, óxidos nítricos, perdón. Y al reaccionar con ellos, pues entonces eliminan esa parte de la contaminación, ¿no? Em, Hay concretos hechos con unos superplastificantes cuyas partículas, porque finalmente los plastificantes, aunque vengan en forma líquida, realmente están formados por partículas. Si esas partículas son muy pequeñas, ¿no? Del orden de nanómetros comparados con los existentes actualmente, pues vamos a tener unos plastificantes mucho más eficientes que los que hay hoy en día, ¿no? O que los que hoy en día están en el mercado. También hay nanosensores, ¿no? Entonces, uno puede colocar dentro del concreto sensores, algunos pues digamos de un tamaño del orden de micras o de milímetros, pero también puede uno colocar sensores del orden de nanómetros, ¿no? Y entonces estos sensores pues van a estar informando sobre temperatura, sobre deformación, sobre aparición de fisuras, en fin, contracción, un poco de información de lo que está sucediendo dentro del concreto. Y esa información pues la pueden transmitir en tiempo real, o sea, estamos hablando aquí de concretos inteligentes, ¿no? Entonces uno puede saber exactamente qué le está pasando a la estructura o al elemento en diferentes puntos, ¿no? Entonces uno ya sabe ya que la deformación unitaria fue tanto, que la contracción en otro lado fue tanto, que la temperatura en tal sitio fue tanto, ¿no? Bueno, eso ya existe, o sea, no sé si a nivel de nanosensores, pero desde hace unos 10, 15 años ya había concretos que tenían sensores de un tamaño pues mayor que estos. Bueno, eh, obviamente estos nanoconcretos pues tienen un costo muy alto algunos, es decir, comercialmente en este momento pues algunos de estos que mencioné son muy costosos, pero seguramente en unos años pues ya esos costos van a bajar y ya van a ser comerciales, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los nanotubos tienen el mismo problema del asbesto.
que pueden generar problemas pulmonares, cáncer y otras enfermedades debido a su pequeño tamaño y a que no los absorbe el organismo. También pues que en la producción de estos elementos, de algunos de estos se requiere un gran consumo de energía. Pero bueno, son posibilidades. En la clase anterior pues ya habíamos mostrado ahí un video con concretos impresos en 3D. Ahí pues muestro algunas fotos adicionales. Estas, por ejemplo, son como del 2017. Entonces ahí se estaba todavía como pensando todavía cómo usar esto. Entonces se usaba para hacer muebles, por ejemplo. Estos son etapas iniciales, pónganle unos 8 años, en los cuales hasta ahora se estaba como empezando a ensayar el asunto. Y entonces pues ahí están haciendo diversos ensayos a ver si ese concreto que están haciendo ahí es estable o no. Pero pues ya vimos en ese video que ya hoy en día pues ya se han hecho edificios, se han hecho casas, en fin. Otro concreto que lo pongo aquí como especial, pero que realmente se utiliza muy frecuentemente es el concreto lanzado. Simplemente lo pongo ahí porque no lo habíamos mencionado antes o no lo habíamos mencionado así particularmente. El concreto lanzado, como ustedes ven ahí, pues es un concreto que se lanza con manguera, ¿no? Ahí ven el señor con la manguera. En este caso lo que están haciendo es un muro y pues la ventaja, como ustedes lo ven ahí, es que no hay que usar formaleta, ¿no? Y eso pues en términos de costos tiene una incidencia importante. Entonces se utiliza, por ejemplo, para muros. Uno de los usos más importantes son túneles, ¿no? Porque pues en túneles, en muchos casos, hacer formaleta pues es muy complicado. Entonces esto resulta muy fácil porque no es sino colocar el refuerzo y echar el concreto, lanzar el concreto y él ya queda ahí, ¿no? Ahí ven ustedes que el concreto se mantiene en su sitio, que no empieza a escurrirse, no se cae, porque es un concreto que fragua casi que instantáneamente, o sea, él casi que toca la superficie y ya tiene su fraguado inicial. Recuerden que eso utiliza unos superacelerantes que permiten que eso ocurra, ¿no? Entonces, para túneles, para taludes, pues es una solución interesante. El concreto traslúcido es otro tipo de concreto especial, o sea, es un concreto, como ustedes lo ven ahí en la foto, pues que permite el paso de cierta cantidad de luz, ¿no? Entonces, pues también puede ser una alternativa interesante, paredes que permiten paso de la luz, que de pronto permiten ahorrar energía, porque no hay que usar tanta iluminación artificial. Eso pues ya existe, pues comercialmente probablemente no, pero pues se han hecho ensayos y la cosa funciona. Eh, Otra tecnología interesante son los concretos autorreparables. Como ustedes ven ahí en las 4 fotos, este concreto se fisuró y ahí mismo empieza el proceso de autocurarse, o sea, él mismo empieza a generar ahí hidróxido de calcio, silicato de calcio hidratado que va rellenando la fisura hasta que, por ejemplo, en este caso a las 3 semanas, pues ya está prácticamente llena, ¿no? Esto se puede lograr de varias maneras. Una alternativa es, por ejemplo, usar unas bacterias que producen calcio o elementos que contienen calcio. Esas bacterias, mientras el concreto no se haya fisurado, mientras no estén en contacto con el aire, pues están ahí latentes, pero en el momento en que ocurre la fisura y entran en contacto con el aire, pues entonces ellas empiezan ahí su ciclo y empiezan a producir componentes de calcio, ¿no? Que son los que van rellenando la fisura. O también se pueden utilizar cristales u otros elementos que van a producir el mismo efecto en presencia del agua o en presencia de humedad cuando aparece una fisura, ¿no? Bueno, entonces pues esto también es muy interesante porque entonces son concretos que sin que un ser humano pues tenga necesidad de hacer algo, él mismo empieza su proceso de autorreparación cuando se fisura, ¿no? Bueno, otro tipo de concreto es este, concreto espumado. Pues más, es casi que más bien un mortero porque no tiene agregado grueso. Pero es un concreto en el cual se le introduce una gran cantidad de aire. Entonces esto en el momento de hacerlo, pues parece como, ¿qué será?
como un ponche, digamos, ¿no? Una cosa ahí llena de aire muy espumosa. Y ya cuando fragua, pues queda así, ¿no? Unos elementos llenos de poros, muy livianos. Inclusive hay algunos que pesan menos que el agua, o sea, tienen menos densidad que el agua, o sea, podrían flotar. Con esto entonces pues uno podría hacer muros, divisorios, bloques, en fin, elementos quizás no estructurales, pero sí em, divisorios o fachadas o alguna cosa así. Bueno, y hay otros, por ejemplo, hay concreto antibacteriano, entonces son concretos que tienen ciertas propiedades ahí, em, se me fue la palabra, bueno, que matan bacterias. Entonces, por ejemplo, en un hospital, si el piso está hecho con un concreto antibacteriano, pues sencillamente bacterias que caigan ahí sobre ese piso o sobre ese elemento, pues sencillamente las va a matar, ¿no? Propiedades antisépticas. También hay concretos a los cuales se les echan ciertos polímeros como látex y otros. Eso los vamos a ver cuando veamos polímeros, ¿no? Y bueno, y hay muchos otros, eh, pero pues estos son algunos de los más importantes o que tienen de pronto más posibilidades de que en el futuro pues permitan el desarrollo de, de elementos pues muy particulares, de resistencias muy altas, o bueno, una serie de propiedades como las que mencionamos ahí. Bueno, entonces con eso, digamos, termina esta parte de, llamémoslo, concretos especiales. Una continuación de esto, una continuación de algo que vimos en la primera clase, pues son unos aspectos relacionados con sostenibilidad, ¿no? Entonces recuerden que en la primera clase hablamos un poquito sobre sostenibilidad en la industria de la construcción. Ahorita, pues voy a hablar más de esto enfocado al concreto, o sea, sobre todo aplicable como al concreto, después lo veremos en otros materiales. Pero recuerden que en esa clase hablamos de que la industria de la construcción es la que más recursos consume en el mundo, o sea, más que cualquier otra industria, la industria de la construcción. O sea que nosotros como ingenieros civiles, pues directa o indirectamente, pues participamos en esta industria, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, pues somos responsables de eso. Y bueno, esos números pues son muy grandes, pero pues no nos dicen mucho, pero pues le dan una idea pues de la gran cantidad de material que se consume en construcción, ¿no? Y obviamente, pues muchos de estos agregados, perdón, muchos de estos materiales como agregados y componentes del cemento, pues afectan, ¿no? En la producción de estos materiales, pues se afecta el paisaje tremendamente, como ustedes pues pueden ver en esta foto. O sea, ese hueco inmenso, porque ahí se ven esas volquetas y esas máquinas que parecen de juguete, es debido pues a la gran profundidad de esto. Eso es aquí cerca de Bogotá, saliendo creo que por la 80. Y pues ustedes ven entonces que la manera, los volúmenes pues involucrados allí pues son inmensamente grandes, ¿no? Y de hecho, digamos que el volumen de todos los recursos que utiliza la industria de la construcción en un año, pues pueden ser 30, 40 veces el tamaño de Monserrate, ¿no? Medido desde la superficie de Bogotá. O sea que en el mundo al año la industria de la construcción pues se consume 30, 40 veces un cerro como Monserrate, que eso pues pueden ser unos 10 kilómetros de nuestras montañas orientales, para que ustedes vean la magnitud del consumo de materiales de esta industria. También en la primera clase mencionamos que en la producción del concreto y en la producción del acero, cada una genera cosas como el 7% de las emisiones de CO2 totales. O sea que entre solo estas dos cosas estamos hablando del 14-15%. O sea que fácilmente la industria de la construcción puede ser responsable del 20-25% de la generación de CO2, que ustedes saben que es el gas de efecto invernadero que más contribuye pues al calentamiento global
y al cambio climático. También se gasta muchísima energía, ¿no? Entonces, también en esa clase mencionamos la gran cantidad de energía que se necesita para producir acero, que se necesita para producir concreto, que se necesita para producir ladrillos, en fin. La mayoría de los materiales de construcción requieren un gran consumo de energía. También se requiere mucha agua en la producción de materiales. Digamos, ahí ven ustedes que para una tonelada de acero se pueden gastar unos 8 metros cúbicos de agua y que para producir una tonelada de cemento se pueden gastar de 2 a 3 metros cúbicos de agua. Pues que son entonces cantidades grandísimas y que uno a veces dice, pero ¿cómo así si el cemento se hace en un horno, no? Entonces, ¿dónde se necesita agua? Pero la verdad es que durante el proceso se va gastando agua en diferentes puntos y pues son cosas de esa magnitud. Bueno, eso del calentamiento global pues ya lo conocen, ya lo mencionamos. Otro problema con la industria de la construcción son los residuos de construcción y demolición. Entonces ahí ven ustedes al lado izquierdo unos residuos o escombros de demolición y a la derecha unos escombros de construcción. Entonces fíjense que en ambos ámbitos, pues en ambos casos, se produce una gran cantidad de escombros, ¿no? Tanto cuando uno demuele como cuando hace construcción, ¿no? Porque en construcción nueva, pues hay sobrantes, hay cosas que se dañan, hay desperdicios, entonces pues eso nos genera una gran cantidad de escombros, ¿no? Entonces, además de la energía, del CO2, del agua, todo eso, entonces viene la generación de escombros, que tampoco es de una magnitud menor, ¿no? Por ejemplo, esto ya son cifras viejas, pero en Bogotá hace unos 5 o 6 años se generaban algo así como 6.000 toneladas de residuos sólidos, ¿no? De construcción y demolición, o sea, aquí no hay nada de basuras ordinarias ni nada por el estilo. Y pues como por tener una idea, pues eso, volumen de eso era unos 25 o 30 veces el volumen de la Torre Colpatria. Hoy en día pues será 30, 40 veces, ¿no? Porque obviamente cada día se producen más de estos escombros, ¿no? Y eso pues entonces es un volumen tremendamente grande. Y desafortunadamente, bueno, muchos de estos escombros pues se botan en escombreras, de las cuales no hay sino 2 en Bogotá y quedan lejísimos. Pero muchas veces se botan por ahí, ¿no? En las calles, en los parques, en las bermas, en los humedales, en fin. Ustedes seguramente han pasado por muchos sitios donde cualquier día aparece hay una volqueta de escombros, ¿no? Ahí al frente de la escuela no es raro encontrar de cuando en cuando este tipo de escombros, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se puede contribuir o cómo puede contribuir la industria de la construcción y particularmente la del concreto en el desarrollo sostenible? O sea, cómo hacer para consumir menos energía, gastar menos recursos, gastar menos agua, producir menos CO2. Pues algunas de estas cosas que están ahí mencionadas, pues nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, prolongar la vida útil de las edificaciones. Eso se refiere a que pues la idea no es demoler todo lo que se nos aparece a nuestro paso, ¿no? Que es una costumbre pues de pronto muy colombiana, no tan frecuente en otros países, pero aquí sí tenemos mucho la tendencia de que vamos a hacer un edificio nuevo, que un edificio viejo, pues tumbémoslo y hacemos otro muy fácilmente. Pues yo no digo que eso nunca se deba hacer, no, pero pues a veces hay que mirarlo. Entonces un ejemplo de esto es lo que era la Plaza de Toros de Barcelona, que se convirtió en un centro comercial, ¿no? Entonces, pues una alternativa hubiera sido demuelan eso y hagamos un edificio totalmente nuevo, pero pues fueron cuidadosos e hicieron un centro comercial en ese sitio, ¿no? Entonces, pues son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, esto es una cosa un poco diferente, pero digamos que a veces uno puede reciclar cosas como lo que ustedes ven ahí, ¿no? Ahí hay un vagón de ferrocarril, de un tren, un avión, en fin, muchas cosas que se pueden usar para convertirlos en edificaciones, ¿no? A veces se utilizan mucho los contenedores, esos de los barcos. De pronto han visto aquí en Bogotá algunas construcciones hechas con eso, entonces es una alternativa. Otra, aumentar la durabilidad de los materiales, ¿no? Entonces recuerden ustedes que
uno puede hacer, Mercho, una obra bien hecha, un concreto bien hecho, bien diseñado, bien planeado, pues puede ser un concreto que dure muchísimos años, ¿no? 50, 100 años. O todo lo contrario, ¿no? Un concreto mal diseñado, una obra mal planeada, una obra mal ejecutada, pues nos va a conducir a duraciones muy bajas. Entonces, pues yo no sé si algo que debiera durar 50 años, solo dura 10, pues quiere decir que a los 10 años hay que reemplazarlo, hay que repararlo, y eso implica pues de nuevo uso de materiales, generación de residuos, generación de CO2, energía, todas estas cosas, ¿no? Entonces, entre más durables sean los materiales, pues obviamente vamos a gastar menos de todas esas cosas, ¿no? Y eso pues depende en muchos casos de nosotros. Em, Otra posibilidad, otra acción que se puede hacer es disminuir el volumen de concreto, ¿no? En una obra determinada, pues usar menos cantidad de concreto, pues manteniendo obviamente la resistencia y todo. Entonces esto lo podemos lograr con mayores resistencias. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos, bueno, si usamos un concreto de alta resistencia, pues de pronto tenemos unos elementos, no sé, unas columnas de 2 por 2, pero si usamos un concreto de alta resistencia, pues puede ser de 1 por 1, ¿no? Ahí nos estamos ahorrando una gran cantidad de material. Otro tiene que ver con el desperdicio. Entonces, en muchas obras, por mala planeación, por mala organización, pues se termina desperdiciando mucho material. Entonces, se pueden hacer acciones para disminuir eso. En esta foto se las había mostrado también cuando hablamos de concreto de ultra alta resistencia, creo. Y simplemente aquí la muestro otra vez, pues para mostrar que esta viga, pues obviamente tiene muchísimo menos material que cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces, obviamente para la misma resistencia, estamos gastando mucho menos material y pues obviamente menos recursos. Las otras dos voy a mencionarlas ahí porque ya me voy a pasar a esas diapositivas. Es el uso de agregados reciclados y la disminución del contenido de cemento y clinker. Entonces, pues ya había mencionado que en las obras se generan muchos escombros. Parte de esos pues son escombros de concreto, parte de esos son escombros de ladrillo. Y todos esos escombros realmente se pueden reciclar, se pueden volver a utilizar, ¿no? Y entonces, mientras en algunos países reciclan el 90 o 95 y hasta el 100% de esos materiales, aquí en Colombia pues solo reutilizamos el 20 si nos va bien, aquí en Bogotá, pero en otras ciudades pues es prácticamente cero, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa importantísima porque estos materiales pues ya nos están empezando a generar problemas en algunas partes, ¿no? Entonces, como les decía, en Bogotá no hay sino 2 escombreras, que además quedan muy lejos. Entonces, los costos de disponer de estos materiales, pues cada día son más altos y resulta que estos materiales, pues son materiales eh, que se pueden utilizar para muchas cosas, ¿no? Ahí lo ven ustedes. Puede utilizarse como material de relleno, ¿no? En carreteras, en sus bases, etcétera. Se puede usar como material de base para carreteras y se puede usar como agregado para concreto. Es decir, que cuando uno vota esto, pues lo que está votando es plata, ¿no? Eso es como si ustedes dijeran, oiga, aquí tengo 100.000 pesos, los voy a votar por la ventana, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, nosotros estamos haciendo lo mismo con estos escombros. O sea, estamos votando plata ahí, ¿no? Estamos botando recursos. De hecho, hay algunos que hablan de minería urbana, ¿no? Refiriéndose a que en el futuro puede ser que ante la escasez de materiales, pues nos toque ponernos, ¿no?, a excavar por ahí donde había escombreras, a ver qué materiales logramos sacar de allí. Y ojo, ¿no? Estos residuos se pueden usar como agregado para concreto, ¿no? Bueno, vamos a ver de eso ahorita un poquito más tarde. Ah, no, miren, ahí está. Este puente en Valencia, España. Dice, todo el concreto se hizo con agregados reciclados que provenían del puente que estaba allí antes, ¿no?
Entonces, este puente reemplazó otro y todo ese concreto viejo o todo el concreto del puente viejo se trituró y se utilizó como agregado del nuevo puente. Este es en Barcelona, lo mismo, ¿no? Algunas partes de la estructura de ese puente se hicieron con concreto con agregados reciclados. Esta es una carretera en Estados Unidos, en Illinois, en 1986, o sea, hace ya 30 y pico de años, 35 años, se hizo este tramo de demostración en el cual se usó 100% de agregado reciclado. Ahí lo ven ustedes, agregado grueso 100% reciclado, agregado fino 100% reciclado, ¿no? No se utilizó agregado natural. Se hizo un tramo de demostración. Al cabo de 20 años, durante 20 años, se monitoreó el comportamiento de este tramo, se comparó pues con otros tramos de la vía hechos con agregados naturales y pues se encontró que el comportamiento era satisfactorio, ¿no? Y entonces aquí resalto dos cosas. Una, pues el uso de concretos con 100% de agregado reciclado y por el otro lado esto de los tramos demostrativos. Digamos, a veces en Colombia se nos olvida hacer de pronto este tipo de cosas, ¿no? De pronto a veces metemos tecnologías, ensayamos tecnologías nuevas o usamos tecnologías nuevas y no las probamos antes. Y entonces a veces pues los resultados a veces son terribles. Por ejemplo, hace en el 2000 más o menos, o sea, cuando ustedes estaban hasta ahora como naciendo, se hizo pues la autopista norte con una cosa que llamaba el relleno fluido. Y de nuevo, en lugar de hacer de pronto un pedazo ahí de demostración y mirar cómo se comportaba, pues una tecnología que no se había usado, por lo menos en vías para carros, y pues se hizo toda la autopista con eso, y entonces ese relleno fluido tuvo una serie de problemas, ¿no? Y por eso es que la autopista norte ustedes ven que de cuando en cuando hay que estar cambiando las losas, en muchas partes ven que esas losas están vueltas nada, ahora no tanto, pero hace unos 10, 15 años eso tocaba estar cambiando losas todo el tiempo por usar una tecnología nueva sin haberla verificado adecuadamente, ¿no? Entonces, pues la idea a veces es mejor ir despacio e ir ensayando. Bueno, em, pues entonces ya está demostrado, o sea, hay experiencia mundial que en relación con esto, es decir, los agregados reciclados se pueden usar para hacer concreto de cualquier resistencia. Se ha mirado también el tema de durabilidad. Se sabe que en algunos casos pues puede haber algunos inconvenientes. También se sabe que la contracción de estos concretos puede ser un poco mayor que el concreto normal. Em, Tiene que ser uno cuidadoso, o sea, estos agregados no son exactamente iguales a los agregados naturales, entonces necesitan pues un tratamiento particular, pero como ustedes lo vieron ahí en esas fotos, pues se ha usado inclusive como concreto estructural, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se permite el uso de concreto estructural con hasta 45% de agregado grueso reciclado, ¿no? En muchos países de Europa permitan hasta un 20 o 25% sin mayores problemas, es decir, un agregado reciclado de buena calidad, pues puede reemplazar, se puede usar como reemplazo de un 20-25% del agregado natural sin que afecte prácticamente nada las propiedades de ese concreto, ¿no? Bueno, y aquí pues les hablaba hace un momento que hay países como Suiza, Holanda, Dinamarca, que pues prácticamente reciclan todo, ¿no? O sea, esto es prácticamente el 100% em, de, de todos estos escombros de construcción. En otros países, pues de pronto no es tanto, pero igual los porcentajes son altos, ¿no? En Alemania, Japón, Bélgica, inclusive en Estados Unidos, que a veces pensamos que allá no reciclan nada y resulta que reciclan mucho más que acá. Y en Colombia, pues como les digo, yo creo que no llegamos ni siquiera al 20% en Bogotá, que es una de las partes donde más se utilizan estos agregados. En la mayor parte del país, pues yo diría que el porcentaje es cero o unos valores muy bajos. Bueno, esto pasémoslo de largo. También se pueden utilizar otros materiales como
agregados reciclados. O sea, fíjense que no es solo ladrillo, no es solo concreto. Se puede utilizar vidrio, por ejemplo. Se ha utilizado caucho de llantas molido como reemplazo de agregado. Se han hecho ensayos o investigaciones con madera, con plástico, bueno, con muchos materiales, ¿no? Y pues un ejemplo es este. Entonces, ustedes ven ahí unos pisos, unas bancas y unos amortiguadores de ruido hechos con concreto con llanta de carro triturada. Obviamente son unos concretos que tienen pues una flexibilidad mucho mayor que un concreto normal, o sea, su módulo elástico es mucho más bajo, su resistencia pues también es muy baja comparada con un concreto normal, pero fíjense que en estos tres usos pues tienen un comportamiento excelente, ¿no? Inclusive mejor que el concreto normal, porque entonces aquí tenemos un piso que no es tan duro como el concreto normal, aquí unas bancas que no son tan duras como una banca de concreto normal, y aquí pues ese contenido de caucho ayuda a amortiguar mejor el ruido que un concreto normal, ¿no? Entonces, pues no todo va a ser concreto estructural. Hay muchos otros tipos de concreto en los cuales algunos de estos materiales pues se pueden utilizar ahí como reemplazo de agregado. En la escuela desde hace muchos años se han hecho muchos proyectos de maestría, de especialización con este tipo de concretos. Aquí pues esto es una viga que se está ensayando, esto es de un curso de posgrado, pero la viga pues tiene cierto porcentaje de agregado reciclado, ¿no? De hecho, esa curva o esas curvas permiten ver el comportamiento en azul de una viga 100%, con 100% agregado natural, la roja con un cierto contenido de agregado reciclado. Y ustedes ven pues que esas curvas son básicamente iguales, ¿no? Es decir, que el agregado reciclado no está afectando negativamente la resistencia de ese concreto. Ahí ven otro, esto es del mismo curso ese que les digo de posgrado. Ahí lo que ven es una losita, una plaquita de concreto. Esa es una plaquita como de 5 centímetros de espesor que está apoyada aquí en estas patas pues está soportando toda esa carga que está encima, ¿no? Eso son, yo no sé, como 3 toneladas, o yo no me acuerdo cuánto es eso. Pero bueno, el cuento es que se comporta igual, ¿no? Similar a una losa de concreto con agregado natural, ¿no? O sea, muy dúctil, muy resistente, etcétera. Bueno, otra tecnología pues es disminuir el contenido de cemento o el contenido de clúnker en el concreto. Algunas maneras de lograr esto pues es, por ejemplo, con buenas granulometrías. Cuando uno tiene una buena granulometría pues requiere menos pasta, ¿no? O sea, tiene uno mucho agregado, poca pasta. Al tener poca pasta pues tiene uno poco cemento, ¿no? Y poco clúnker. También si usamos materiales cementantes suplementarios, pues requerimos menos cemento, ¿no? O sea, reemplazamos parte del cemento por ceniza volante, por humo de sílice, bueno, el humo de sílice, no, también. Bueno, metacaolín, algunos de estos materiales que son mucho menos contaminantes que el cemento. De pronto el uso de aditivos, pues también nos permite bajar el contenido de cemento, ¿no? Y recordar que la pasta es la parte menos durable y resistente del concreto y que los agregados pues en realidad son mucho mejores que la pasta, ¿no? Bueno, también se pueden utilizar otros tipos de cemento. Entonces estos son unos cementos que no tienen nada que ver con el cemento Portland. Y pues digamos que la ventaja de cualquiera de estos cementos es que requieren menos energía o generan menos CO2 en su fabricación, porque algunos se hacen a menos temperatura, otros ni siquiera se hacen en horno. Entonces, pues desde el punto de vista de sostenibilidad, pues constituyen una buena alternativa con respecto al cemento Portland que nosotros conocemos, ¿no? En el país, pues en esta parte sí estamos muy atrasados. O sea, ustedes no van a conseguir este tipo de cementos por ahí. De hecho, ni por ahí ni en ningún lado. O sea, básicamente si uno necesitara, hay que importarlos, ¿no? Bueno, pero pues son alternativas. De los materiales cementantes suplementarios, pues ya hemos hablado mucho, entonces pues simplemente los menciono ahí. Recordar que muchos de ellos pues son residuos de otras industrias, por lo tanto pues estamos ahí matando dos pájaros de un tiro. Finalmente, este par de edificios aquí en Chicago,
son hechos con unos concretos con contenidos altísimos de ceniza volante, creo que como 50%. O sea que la mitad del cemento se reemplazó por ceniza volante y pues ustedes ven estos edificios en perfecto estado después de muchos años, ¿no? Entonces con eso terminamos ahí esa parte. No sé si ustedes quieran hacer su exposición de una vez. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ya comparto pantalla. Bueno, listo. Ahí ya se está compartiendo. Sí, se ve. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre las estructuras en madera. El grupo está conformado por Ricardo Obregón, Andrés Tarazona y pues la que les habla, Laura Uribe. La madera es uno de los recursos más antiguos que ha tenido el hombre. Esta posee grandes características físicas y mecánicas. También es un recurso renovable y puede llegar a ser inagotable si se tienen unas adecuadas técnicas en su producción. También es un material fibroso, compacto, es no homogéneo y tiene una porosidad variable. También es un material versátil y pues es de origen vegetal y eh, tiene un comportamiento anisotrópico, o sea que no es uniforme en todo su volumen, lo cual pues también hace que su resistencia sea mucho más baja, perpendicular a sus fibras. También es un material hidroscópico, o sea que tiene la capacidad de ceder y adquirir humedad del ambiente en el cual él se encuentra. ¿Aló? ¿Qué pasó? Laura, Laura, ¿no se escucha? ¿No se ve? No, profe, quizás salió la llamada, o sea, esperar, no sé. Tenemos un minutico a ver. Ya, ay, que se dejó de compartir ya, no me he dado cuenta. Ya. bueno, entonces vamos a hablar un poco del desarrollo histórico. Como bien sabemos, pues la madera ha sido un material que siempre hemos tenido en nuestras vidas y anteriormente igual. Hace más de 10.000 años se usaba la madera como principal material de construcción y hoy en día también la podemos ver en muchas cosas también como material principal de construcción para nuestras viviendas, estructuras, puentes, etcétera. Conforme pasa el tiempo, se descubrieron elementos como el bronce y el acero que han cambiado y mejorado la forma que se aplica la madera en la construcción. La han hecho más rígida. Siguiente. Para la edad de piedra, esto consta desde los 9.000 a 5.000 años antes de Cristo. No eran estructuras como 100 establecidas, eran estructuras superpuestas una sobre otra, como podemos ver es un cono como al revés, y cubiertos de paja. Estos se utilizaban más que todo como para descansar y eh, protegerse de los efectos del medio ambiente, del ambiente. En este entonces, pues, la verdad, las estructuras que se hacían madera no eran tan elaboradas, dado que pues, la humanidad no era sedentaria, era nómada, se la pasaba de un lado a otro, entonces por ende pues la hacían lo más simple y menos complejas posibles. Siguiente.
Para la edad de bronce, en esta edad ya comenzamos a ver el descubrimiento de los metales. Entonces, el cobre y el bronce permitieron al hombre fabricar estructuras más durables y menos frágiles. Aquí apareció avances de construcción con madera. eh, ya se ve una construcción de una casa, podríamos decir, ya más formal como la hemos visto hoy en día, pero aún así lo que nos ayudó bastante de el cobre y el bronce fue el uso como de, por decir, amarraderas o pernos, los cuales hacían que fuera más rígido. Siguiente. Ya para la edad de hierro, aquí ya utilizamos el uso de la madera especialmente para vigas y columnas. En este momento ya pues la humanidad era sedentaria, la gran mayoría podríamos decirlo. La madera también se utilizaba como tipo ladrillo o barro. Esto hacía que la estructura fuera un poco más estable y brindara un poco más de comodidad. También se alcanza a ver la invención de la grúa de madera en el Imperio Romano. Todos sabemos que una grúa es, se podría decir que es una estructura metálica. Entonces la madera también perteneció de una vez, tomó gran parte en el Imperio Romano. Esto lo ayudó a elevar grandes cantidades a estructuras altas. Siguiente. Ya para la Edad Media, ya como podemos ver, ya vemos una estructura más organizada, vemos vigas, se puede ver claramente vigas y columnas. Eh, Ya en esta edad que ya data de los, 700 de los 476 a 1453 años, eh, ya las habilidades en la madera ya eran más tomadas, mucho más valoradas, ya los trabajadores los llamaban carpinteros en ese entonces, ya eran trabajadores de artes y oficios y tenían alta demanda. La técnica que conocemos de vigas de madera hoy en día fue creada gracias a los romanos en el siglo 50. Siguiente. Ya para la edad moderna vemos ya un desarrollo más amplio. Ya no se tenía en cuenta tanto, se hacía estructuras de casas, puentes, y ya las casas eran hechas ya no tanto para viviendas, sino también era una zona estética, como lo podemos apreciar en la fotografía. Entonces, ya con ello, después de ello, perdón, siguiente, se estableció la Edad Moderna, la Revolución Industrial. Esta fue pues un sistema capitalista. Ya en este sistema ya se tomó más en cuenta eh, estructuras pues en concreto o a base de metal, pero aún así no se dejó atrás la madera. Como podemos ver eh, en esta fotografía, la madera aún así era un material muy requerido, dado que es económico, es abundante, era abundante y presenta como una buena rigidez. Ya en ese entonces ya se manejaba estructuras ya establecidas y con ello pues varios estilos de decoración. Siguiente. Ya de 1990 hasta el día de hoy podemos notar que ya vemos estructuras en metal, en concreto, en las grandes ciudades. Muy pocas vemos hechas en madera, pero aún así la tenemos muy en cuenta. Podemos verlas más en zonas fueras, campos, casas hechas en madera, en tablón. También podemos ver puentes, esculturas, piezas arquitectónicas, entre otras. También queda decir que en Estados Unidos parte de las casas que hacen estructuralmente son hechas en base de solo madera. Ya. Pues a continuación, algunas de las ventajas con la construcción con madera. Primero, pues que es un excelente aislante natural. Gracias a la estructura porosa que posee, permite el paso del calor y hace que se logren realizar estructuras con poco espesor.
y bajo consumo energético. Cuando se compara con el cemento, la madera tiene un poder de aislamiento unas 10 veces mayor. Siguiente. También sirve para reducir los tiempos de construcción y transporte. ¿Por qué? Pues debido a que la madera es un material tan ligero, se pueden ahorrar energéticos en los procesos de elaboración y también en el coste de transporte de los elementos, así como también se ahorra tiempo de trabajo en una obra por su fácil manejo. Siguiente. Renovable, pues como lo han dicho, pues es un recurso que ha sido y sigue siendo disponible a través de los años. Sin embargo, pues se tiene que utilizar de manera responsable con el medio ambiente. Esto pues cuando no se cuida y cuando se maneja de manera irresponsable, pues puede llegar a ser una desventaja. Pues hoy en día con todas las empresas ambientalistas y sociedades ambientalistas, pues lo que se tiene pensado y lo que ya actualmente se está haciendo es que pues cuando se hace trabajo, se deforesta en una zona, después de hacer el dicho trabajo, pues se plantea restaurar o plantar la zona, pues para que esto vuelva como a su hábitat natural. Siguiente. Durabilidad, pues la madera es muy resistente a un gran número de compuestos químicos y pues hemos visto que construcciones de madera con más de miles de años siguen perdurando en la actualidad. La resistencia, pues es capaz de resistir esfuerzos tanto a presión como de tracción gracias a su baja masa, su baja densidad y su alta resistencia mecánica. Cuando se compara con el hormigón, la resistencia a la fricción puede ser 10 veces superior. También la madera posee una gran capacidad para absorber energía y para resistir cargas de impacto, lo cual lo hace un excelente material de construcción en zonas de actividad sísmica. Versatilidad. Pues como sabemos, a pesar de que la madera es un material muy antiguo, esto no significa que no se adapte a cualquier estilo de diseño. Pues como podemos ver en la foto, aporta modernidad y confort cuando se combina con otros materiales, por ejemplo, el mármol. Belleza. Gracias a su textura y su color, la madera ofrece una gran y variada belleza natural. Por la facilidad con que se trabaja y con la aplicación de los diferentes tintes o barnices, se pueden lograr viviendas con acabados de gran impacto y belleza, que es como la que vemos aquí en la foto. Esto más que todo se hace en las afueras de la ciudad, pues como que el ambiente y todo esto pues ayuda a que se vea mejor. Adaptabilidad. Gracias a que la madera se puede adaptar en cualquier sitio, no le importa el clima ni las condiciones ambientales. Se puede utilizar en estructuras de gran complejidad como cubiertas espaciales, puentes, teatros o auditorios, etc. Uniones eficientes. La madera se puede ensamblar y pegar con adhesivos apropiados, unir con clavos, tornillos, pernos, conectores especiales, utilizando herramientas sencillas y produciendo uniones limpias, resistentes y durables. ¿Me están escuchando? Sí, Dejé de compartir. Dejaste de compartir. Es que yo no sí. sé, o sea, cuando pongo el audio, no sé si se deja de compartir. Bueno, entonces los agentes destructores, entonces el primero es la humedad. Entonces, ya que sabemos que pues la madera es hidroscópica, entonces esta se ve influida mucho por los cambios de la humedad de la atmósfera. Entonces, lo que puede pasar es que esta se puede hinchar pues en un ambiente húmedo, lo cual pues se vea que la superficie pues empieza a absorber el agua. Y también se puede contraer pues en épocas de sequía. Eso es lo que puede, los daños que puede ocurrir es que se van a generar tensiones y compresiones en la madera. Eh, estos cambios de estos cambios de dimensiones y de volumen en la madera, pues se ve a que no se encuentra por debajo de su punto de saturación.
Este punto de saturación es muy importante, ya que si ella se encuentra en él, pues no va a sufrir estos cambios de dimensiones y de volumen. Entonces, eh, el punto de saturación. Entonces, primero, pues hay que saber que la humedad se encuentra como agua ligada, que es en las paredes celulares, y como agua libre, que es en el interior de las cavidades celulares. Entonces, el punto de saturación es cuando el agua libre se entrega al ambiente y solo queda el agua que está en las paredes celulares. Este es el punto de saturación. Eh, entonces, bueno, pues los cambios van a ser la contracción y pues la hinchazón en la madera. Estos cambios pueden producir flexiones y fisuras. Pues las fisuras se ven ya que pues en el cambio volumétrico, ya que la madera es anisotrópica, pues no va a sufrir eh, o sea, la magnitud del cambio pues no va a ser igual en toda su longitud. Eh, pues el punto de saturación es el equilibrio que hay entre el ambiente y la madera. Entonces, por eso cuando se va a tratar la madera hay que tener mucho cuidado, pues cuando se va a secar, ¿no? Entonces el secado, pues es para que no ocurran estas deformaciones y fisuras y busca que cuando se deseque, o sea, cuando pierde la savia, o sea, que tenga una buena metodología, ¿no? Entonces, para que haya este equilibrio. Entonces, existe el método de secado natural, el cual consiste en colocar la madera de tal forma que pues que espacios entre ellas para que circule el aire y así se equilibre la humedad del ambiente con la humedad de la madera. Pues esta madera pues se busca que no se esté protegida del sol y eso. También hay secados artificiales. Uno de ellos es el secado que se sumerge en una piscina donde el agua, por el medio del empuje, eh, eh, saca la savia de la madera. También está el secado al vacío y ya. Bueno, otro de los factores son los hongos. Existen pues dos tipos de hongos. Pues el primero, el cual no va a afectar las propiedades de la madera, pero pues sí podría afectar como la salud de las personas. Y están los hongos de descomposición. En este pues se puede ver que pues su descomposición es cúbica y también pues lo malo de estos hongos es que se pueden desarrollar y pueden estar vivos en humedades bajas y pues también se extienden muy rápido y también disminuyen a la mitad pues la resistencia de la madera pues dejándola ya para que no sirva. También está pues por radiación solar. Pues en esta eh, pues está por el espectro ultravioleta, pues esta no calienta la madera, pero pues sí hace que haya un cambio en su color y está pues por el espectro infrarrojo, que esta sí ya calienta la madera y pues el calor pues produce el secado y pues con ello la fisuración. Pues también están pues por los insectos, pues yo creo que todos conocemos las termitas y pues estos pues destruyen la madera y pues la pueden dejar hasta para que ya no sirva para la estructura. Y ya. No sé, bueno, no sé si hay preguntas, pero yo tengo una observación, pues está muy interesante, bien hecha la exposición, pero no hablaron mucho del artículo, sí. No, casi no. Pues es que digamos el artículo explicaba como más que todo como las uniones y pues en madera, ¿no? Pues Sí, digamos también,
Pues mira, hay dos cosas. Una, bueno, sí hablan mucho de conexiones, de acuerdo, pero además hablan de un tipo muy particular de madera que es la madera laminada. Ese es el título. Entonces me parece que les habló, pues, o sea, por eso les digo, me parece que estuvo bien hecho y todo, pero no hablaron prácticamente nada de este tema. Entonces, a ver, por ser ustedes los primeros, pues les voy a dar la oportunidad de que complementen un poco la exposición, digamos una mucho más corta, no sé, unos 10 minutos, de aquí a, no sé, final de, no, déjenme ver hasta cuándo es que hay, hasta cuándo es que va el semestre, hasta el semestre se acaba el 14 de mayo, 15 de mayo. Mercho, escojan alguna fecha ahí y pues para que pues hablen un poquito del artículo mismo, ¿de acuerdo? Listo, profe. O sea, sería como ya no explicar como la parte histórica, sino pues que le metamos lo de la madera encolada, ¿sí? O, bueno, laminada. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, porque pues digamos que el artículo trata precisamente de madera laminada encolada, exactamente. Y O pues sea, que ustedes tendríamos, ni la mencionaron prácticamente, señora. o sea, que también pues tendríamos que explicar pues la parte de las uniones y las conexiones. Sí, pero de pronto, bueno, yo sé que este no es un curso de diseño de madera, pues pero pueden mencionar algo de las cosas que mencionan allí. Por ejemplo, de una conexión bien hecha, de una conexión mal hecha, y ya. O sea, no se trata de diseñar conexiones ni nada por el estilo, pero fíjense que ahí hay unos esquemas que yo creo que a todos les serían muy útiles de conexiones mal hechas y de conexiones bien hechas, ¿no? Entonces enfóquense en eso, pero sí me parece, por ejemplo, la madera encolada, laminada, pues es un tipo particular de madera, que además desde el punto de vista de industrial y de desarrollo de edificaciones grandes, pues es muy importante, ¿no? Entonces sí me gustaría que hablaran de eso. Entonces, no digamos que por ser los primeros y porque de pronto, no sé, hubo alguna confusión, entonces pues digamos que la idea es que la repitan o pues un poco más corta, bueno, en algún momento hacia el final del curso, o cuando me digan, mejor dicho. Listo, profe. Y pues digamos que es un llamado de atención para todos. Pues la idea es que se enfoquen, a ver, la idea era que de pronto miraran algunas cosas adicionales al artículo, ¿sí? Pero la idea es que la presentación y bueno, obviamente el ensayo que hicieron pues esté muy relacionado con el artículo mismo, porque si no entonces les hubiera dicho, oiga, hagan una exposición en madera y ya. ¿M? Bueno, no sé, inquietudes por ahí de pronto de ustedes o de sus compañeros. Bueno, por lo demás, pues también, pues digamos que la idea es que la exposición, pues independiente del tema, pues duró un tiempo adecuado, o sea, entre 15 y 20 minutos me parece bien. Mostraron fotos, fue clara, en fin, pues esa parte estuvo bien, ¿no? Bueno, antes de seguir, ¿algún comentario, pregunta adicional? Bien, entonces vamos a hacer, como les decía, una corrección rápida del examen. Segundito acá. Y pues al menos de la primera parte, ya después miramos qué hacemos con la segunda, porque esa sí está un poco más difícil de hacer. Entonces voy a escoger aquí algún tema cualquiera y, por ejemplo, primera pregunta, dice, ¿una partícula de 5 centímetros puede pasar por un tamiz de 25 milímetros? Repito, ¿una partícula de 50 milímetros puede pasar por un tamiz de 20 milímetros? Pues la respuesta es sí, es verdadero, porque pues así como ustedes pueden pasar un bolígrafo que mide 15 o 20 centímetros de largo por un huequito de 1 centímetro, dependiendo de la manera que lo orienten, pues una partícula de 5 centímetros puede pasar por un hueco de 2 centímetros, ¿no? Bueno, siguiente. La acción puzolánica. Recuerden, la acción puzolánica es
cuando la puzolana reacciona con el hidróxido de calcio y lo convierte en silicato de calcio hidratado. No es al revés, por ejemplo. No es que la puzolana reaccione con el silicato de calcio hidratado y lo convierta en hidróxido de calcio. No es que eviten el ataque de sulfatos al reaccionar con el aluminato tricálcico, ¿no? Siguiente. Una de las siguientes propiedades no depende de la relación agua-cemento fundamentalmente. A ver, la permeabilidad. Voy a mencionarlas y voy a decir. La permeabilidad depende de la relación agua-cemento. O sea, a mayor relación agua-cemento, menos permeabilidad. Perdón, más permeabilidad. A mayor relación agua-cemento, más permeable. La resistencia a la compresión también. A menor relación agua-cemento, mayor resistencia. La porosidad. A mayor relación agua-cemento, más poros. Pero la contracción de secado, acuérdense que la contracción de secado no depende de la relación agua-cemento, sino que depende de la cantidad de pasta. Acuérdense que en algún momento dijimos, esta propiedad es diferente a las otras porque no depende de la relación agua-cemento. Entonces, esa es la contracción de secado. El ensayo de resistividad eléctrico. ¿Se acuerdan de ese aparatico que uno le medía cuánta corriente pasaba por el concreto? Entonces voy a decir para qué nos sirve. Entonces, no sirve para medir la absorción inicial. No sirve para determinar la densidad. No se usa para hallar la resistencia del concreto, pero sí se usa para estimaciones de durabilidad. O sea, se utiliza para ver qué tan poroso y permeable es el concreto e indirectamente la durabilidad, porque la durabilidad depende pues de eso. Siguiente. El método de diseño de mezclas del ACI, voy a mirar a qué no y después miramos a qué sí. El método de mezclas del ACI no considera la resistencia a flexión. Acuérdense, en ninguna parte cuando hicimos diseño de mezclas nos preguntaban por la resistencia a flexión, o sea, no. El método de diseño de mezclas del ACI no considera la reacción alcali-sílice. O sea, en ninguna parte cuando hablamos del método ACI, en ninguna parte aparece la reacción alcali-sílice. Tampoco aparecía el contenido de aditivos. O sea, cuando hicimos el diseño, nada de aditivos por ahí. Tampoco la cantidad de materiales cementantes suplementarios, eso nunca apareció por allá, ¿no? Entonces la respuesta correcta pues es de pronto que tenga resistencia a cloruros, de eso hablamos, que el método ACI sí considera la resistencia a cloruros, considera la resistencia a compresión, el F'C, y también utiliza el tamaño máximo del agregado. Recuerden que había unas tablas ahí, unas gráficas que trabajaban con el tamaño máximo del agregado. Siguiente pregunta. Falso o verdadero. ¿Es posible tener concretos de ultra alta resistencia que sean superfluidos? Verdadero. Sí, o sea, uno puede tener concretos muy fluidos y que tengan muchísima resistencia. O sea, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Siguiente. ¿Cómo funcionan los aditivos reductores de agua? Los aditivos reductores de agua lo que hacen es que cubren las superficies de los granos con cargas eléctricas del mismo signo, ¿no? Todas negativas, entonces pues los granos se repelen. Siguiente. De los métodos de curado, les voy a indicarlos de mejor a peor. El mejor método de curado de concreto es sumergirlo en agua, mantenerlo en agua permanentemente. Ese es el mejor, ¿no? Húmedo permanentemente.
Siguiente, un poco menos efectivo, recubrirlo con una membrana plástica que no permita la evaporación. Menos eficiente porque pues no deja que se evapore el agua, pero no tiene agua adicional. Siguiente, esos curadores, los agentes curadores, pues son menos efectivos que el plástico, o sea, ellos reducen la cantidad de evaporación, pero no la evitan del todo. Y finalmente, el peor de todos es eso que dijimos, mojar por la mañana y volver a mojar por la tarde. Eso es pésimo. Siguiente. Un concreto con húmedo de sílice respecto a un concreto normal, acuérdense que tiene mayor resistencia inicial y mayor resistencia final. Mayor inicial y mayor final. Y eso es la razón por la cual se utiliza para concretos de alta resistencia. Recuerden que es un poco diferente a la ceniza volante. La ceniza volante sí produce concretos que al comienzo son de baja resistencia, pero de pronto al final son de más alta resistencia que los concretos normales. Un concreto con material cementante suplementario tiene más o menos hidróxido de calcio que un concreto normal. Entonces la respuesta es que tiene menos, porque por la acción puzolánica, la puzolana reacciona con el hidróxido de calcio y lo convierte en silicato de calcio hidratado. Siguiente. Las fibras en relación con las fisuras. Recuerden que las fibras lo que hacen es aumentar el número de fisuras, pero de menor tamaño. O sea, en un concreto sin fibras hay pocas fisuras muy anchas. En un concreto con fibras hay muchas fisuras, pero menos anchas. Siguiente. A ver, si un concreto tiene un esfuerzo de fluencia de 20 y el otro tiene un esfuerzo de fluencia de 10, ¿cuál de los dos tiene mayor asentamiento? Entonces, A tiene esfuerzo de fluencia de 20, B tiene un esfuerzo de fluencia de 10. Respuesta, el que tiene más asentamiento es el B, que tiene menos esfuerzo de fluencia. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta es, si un concreto tiene una viscosidad de 2 y el otro tiene una viscosidad de 3, ¿cuál fluye más fácil? Respuesta, pues fluye más fácil el primero, porque tiene menos viscosidad. Entonces, digamos que la respuesta en total es el conjunto de las dos. Las fibras, las microfibras, ¿sirven para aumentar la tenacidad? No. ¿Sirven para controlar la fisuración en estado endurecido? No. ¿Sirven para aumentar el módulo elástico? No. ¿Sirven para controlar la fisuración en estado fresco? Sí. Recuerden que las microfibras solo sirven en estado fresco. A un concreto autocompactante se le debe aplicar, además de superplastificante, un aditivo retardante, inclusor de aire, modificador de cohesión, reductor de agua, reductor de contracción. La respuesta es un aditivo modificador de cohesión. O sea, recuerden que si a un concreto autocompactante le echan solo superplastificante, de pronto se vuelve una caldo de pollo. Entonces, para que se convierta en un ajíaco, que es lo que queremos, se le echa un aditivo modificador de cohesión. Los demás, pues no. La reacción álcali-sílice. La reacción álcali-sílice es una reacción entre los álcalis del cemento
y el sílice de algunos agregados. O sea, no es al revés. O sea, no es la reacción entre el sílice del cemento y los álcalis de los agregados. O bueno, cualquier otra posibilidad. Lo mismo, la reacción álcali-carbonato. La reacción álcali-carbonato es la reacción entre los álcalis del cemento y algunos agregados calizos, que son los que tienen carbonato, ¿no? A ver qué otra hay por acá. Dice, para medir la densidad y absorción del agregado grueso, entonces el agregado se debe sumergir en agua, se debe secar con toallas se debe secar con toallas o con papel secante hasta que queden completamente secas superficialmente. ¿Mm? Es eso. No es, por ejemplo, armar un conito y ver a qué hora se desmorona, porque eso es para agregado fino. No se seca al horno a 100 grados, porque eso sería para hallar pues la humedad seca al horno, ¿no? A ver qué otra hay por acá. Bueno, la otra es al contrario. Si se va a hallar la absorción y humedad del agregado fino, pues no se seca ni con toallas ni con papel. Se arma un conito y se mira cuando se empieza a desmoronar. Creo que ya básicamente están todos. No. Bueno, vamos a mirar aquí otras dos, a ver. Bueno, esta ya inclusive la habíamos visto antes. Para aumentar la resistencia de un concreto, en general, ¿qué hay que hacer? Pues hay que disminuir el contenido de agua y hay que aumentar la cantidad de cemento. De esa manera se reduce la relación agua-cemento. Bueno, esta otra. La función primordial del aire incorporado es aumentar la resistencia a congelamiento. Sí, puede que sirva un poquito para mejorar la fluidez, etcétera, disminuir la permeabilidad, pero la razón fundamental por la cual uno usa aire incorporado en el concreto es aumentar la resistencia a congelamiento. Bueno, creo que ahí ya están todas o casi todas. Bien, eso entonces con respecto a la parte 1. La parte 2 sí está como un poco más difícil, me va a tocar mirar cómo le hacemos porque pues yo les puedo dar las respuestas, pero igual quedamos en las mismas. Entonces más bien voy a mirar si lo hacemos de otra forma. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar, bueno, ya ustedes pues más o menos saben ya cómo les fue en la parte 1. Les voy a mandar las notas desglosadas, porque yo les mandé o pues obviamente solamente puse la nota final. Entonces les voy a mandar por correo las notas separadas, o sea, notas de tareas, nota de la parte 1, nota de la parte 2. Con base en eso, pues ya ustedes podrán mirar si pues su nota corresponde o no corresponde. Y digamos que podríamos hacer lo que planteamos el tercio pasado, es que si alguno tiene algunas dudas en particular, pues lo podemos mirar. Eso al fin el tercio pasado no se pudo porque los días que yo podía, ustedes no podían, en fin, entonces a ver si esta vez se lo encontramos. Bueno, no sé si haya preguntas, dudas en este momento sobre eso. O comentarios. Ok. Entonces, si no hay más comentarios ni más dudas, vamos a dejar ahí, que ya no alcanzamos a iniciar nuevo tema. Por favor, mañana tenemos dos presentaciones.
Entonces, pues ustedes verán si empezamos con sus presentaciones para que estén listos al comienzo de la clase. O si prefieren hacer la exposición pues hacia el final de la clase. No sé qué opinan. A ver, mañana quiénes están. Mañana están Luis Fernando Aranguren y Cristian Bernal. Y están Nicole Carreño, Wilmer Cárdenas y Natalie Mora. No sé si están por ahí. Profe, Sí, señor. yo preferiría comenzando la clase. Ok, me parece bien. ¿Y del otro grupo? Parece que no están. Bueno, Profe, entonces... sí, también al inicio. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, sí, está bien. Entonces, por favor, tengan las presentaciones listas y entonces apenas pues iniciemos la clase, alguno de los dos grupos pues empieza la presentación. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces creo que por ahora no es más, nos hablamos entonces mañana. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Vale, luego, profe, que estén gracias. bien. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Ok. profe, gracias.